Comport, AESBA y la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz han mostrado su apoyo a la creación de un fondeadero exterior frente a Sotogrande, en San Roque, para dar salida a los más de, atentos a esto, 110.000 buques que visitan nuestro puerto, el puerto de Algeciras, a lo largo del año. Carmina Iglesias. Así es, Adrián, hablamos de un importante gigante en la comarca y en Algeciras. Hablamos del puerto de Algeciras, como no puede ser de otra manera, para hacer una radiografía actual y de su futuro más inminente. Y por eso estamos muy bien acompañados esta mañana. Nos encontramos con Manolo Piedra, él es presidente de la Comisión de Logística y Transporte de la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz. José Antonio Fernández está también con nosotros, nuevo presidente de AESBA, la Asociación de Empresas de Servicio de la Bahía de Algeciras, y también se encuentra con nosotros José Manuel Tejedor, presidente de Comport, Comunidad Portuaria de la Bahía de Algeciras. Bueno, para mí la pregunta interesante, no la del momento, a esa iremos luego, pero lo interesante es, me gustaría saber cómo se encuentra ahora el puerto, la salud que tiene, esa radiografía rápida que haríais cada uno de vosotros del puerto de Algeciras. Bueno, yo creo que vamos a coincidir, ¿no? Todos, ¿no? El puerto tiene muchísima fortaleza, el puerto está batiendo récord tras récord todos los años. Somos el único puerto del sistema nacional que pasamos de los 100 millones de toneladas. Estamos en el cuarto puerto, muy cerquita del tercero, ya el tercero ya nota, ¿no?, el aliento un poco en la coronilla, y el puerto tiene que diversificarse un poquito más, pero está ya en esa labor de diversificación. Estamos apostando mucho por el ro-ro también, por el camión, no solamente por el contenedor, que ha sido siempre nuestro tráfico estrella, y por eso precisamente tenemos que hablar de luego del fondadero exterior, ¿no? Porque no podemos crecer sin ese fondadero, pero fortaleza, yo diría fortaleza. Bueno, pues no cabe duda, como en todas las cosas en la vida, lo importante no es llegar, sino mantenerse, ¿no? Estamos en el top, somos el primero de España, el cuarto de Europa, y tenemos que seguir siendo competitivos y seguir creciendo y desarrollándonos, pues para que el puerto tenga el sitio que tiene que tener. Sí, bueno, yo por no repetirme más, quizá decir también, bueno, ahora mismo tenemos una herida por la que estamos sangrando, que es el tema de la fábrica de Acerinox, que como sabéis también está muy relacionado con el tráfico marítimo, y bueno, que esperamos que se solucione pronto y las cosas vuelvan a la normalidad por el bien general de todos. De todos, claro que sí. Bueno, hemos hecho esa radiografía actual. Un dato que refrenda este hecho es que el puerto de Algeciras sigue creciendo, como decía Manolo, tras alcanzar un tráfico total de 26,6 millones de toneladas de mercancía solo en el primer trimestre de este año. Si me equivoco, me rectificáis. Son casi 300, ¿no?, las empresas que aglutina vuestras asociaciones, ¿no?, aquí en el puerto de Algeciras, ¿no? Sí, bueno, ten en cuenta, si hablamos de Confederación de Empresarios, estamos hablando de más de 30.000 empresas en la provincia, pero en el sector sí podemos hablar de ese número. Bueno, ¿y cómo se palpa la actualidad con, por ejemplo, el tema de Acerinox, por ejemplo, el puerto Tánger-Med que lo tenemos enfrente, por ejemplo, el PIF? ¿Cómo está la cosa ahora mismo? Bueno, pues como te decía en la introducción, ¿no? Bueno, pues hay competitividad y hay que pelear y hay que buscar los intereses propios de cada uno de los puertos. Tenemos una competencia muy feroz y muy cerca. Yo pienso que en pocos sitios del mundo se da esta casuística, ¿no?, que tengamos pues 3 países en un diámetro de 20 kilómetros y bueno, pues la verdad es que tenemos que seguir siendo eficientes para poder seguir peleando en la economía del campo de Gibraltar. Bueno, en relación con el tema de Tánger-Med, bueno, pues si durante mucho tiempo Tánger-Med ha sido nuestro competidor, ahora somos nosotros quienes somos los competidores de Tánger-Med, pero bueno, también somos aliados obligados a entenderse. Hay un tráfico importantísimo que además va a crecer muchísimo, como sabéis, el tráfico del estrecho, el tema de camiones y bueno, pues tenemos que mejorar constantemente. Tanto las instalaciones lado mar como las instalaciones lado tierra, obviamente. Hablamos ahora de ese tema estrella y del futuro más inminente que ya lo anunciaron recientemente, y es la construcción de un fondeadero, y ese iría, bueno, en las instalaciones portuarias que competen a San Roque, ¿no? Bueno, mira, me gusta mucho la expresión que has utilizado porque hay que quitarla. Construcción. El fondadero, lo primero que tenemos que decir es que no se ve.
solamente se van a ver los barcos, no podemos decir que los barcos van a ser invisibles o que tienen un botón para convertirse en transparentes, pero el fondadero es una lámina de agua, no va a tener ninguna infraestructura de ningún tipo, eso es importante saberlo, y el fondadero exterior va a estar marcado en las cartas náuticas y el barco va a saber dónde posicionarse por el GPS, por el radar, de una manera tecnológica e informática, no porque haya nada. ¿Por qué necesitamos ese fondadero? El puerto de Algeciras está creciendo, lo estamos viendo, y además no solamente está creciendo el puerto, sino está creciendo el tamaño de buques que vienen al puerto. Nosotros, como cualquier puerto del mundo, esto no es un invento de Algeciras, se necesita un fondadero para que el barco que viene a atracar y no tiene sitio para atracar pueda fondear y esperar ese atraque. Y además en Algeciras se suma que estamos en la segunda calle más transitada del mundo, como siempre hemos dicho, 110.000 buques pasando que requieren servicios. No tienen su destino Algeciras, pero paran en Algeciras para obtener servicios. Esos fondaderos que tenemos están compartidos con esos barcos que esperan para atracar y esos barcos que necesitan servicios. Hemos rellenado el fondadero, parte del fondadero, hemos crecido en Isla Verde Exterior y además hemos crecido el tamaño de los barcos, como decía antes, y por lo tanto pues tenemos menos espacio. ¿Qué está ocurriendo ahora? Que esos barcos que vienen a Algeciras y no tienen sitio para atracar o para que se le presten esos servicios, están navegando al pairo, navegando por las costas de la Línea, por las costas de San Roque, bueno, llegan hasta Fuengirola inclusive navegando a muy poca velocidad, con muy poca maniobrabilidad, y ya lo que estamos temiendo es un accidente marítimo, un accidente de una capacidad inimaginable casi, ¿no? Si pensáis en el Prestige, que eran 80.000 toneladas, nosotros ahora mismo tenemos barcos al pairo a la deriva con 250.000 toneladas de crudo. Ese es verdaderamente el problema, ese es el problema de seguridad que tenemos y cómo tenemos que proteger el medio ambiente. No protegiendo el medio ambiente porque nos estorben a la vista un barco, sino evitando un accidente marítimo, que además esos barcos están navegando, están contaminando, y con un estudio que hemos realizado con las tablas de la OMI de la emisión de dióxido de carbono de diferentes buques, estamos hablando de que quitaríamos de la atmósfera más de 1 millón de toneladas de CO2, que para que los espectadores entiendan si 1 millón es mucho o es poco, estamos hablando de que un coche emite 1,5, 2 toneladas al año, es decir, quitaríamos medio millón de vehículos del campo de Gibraltar. Somos 300.000 habitantes, o sea que quitar medio millón tendríamos que coger e irnos casi a la provincia de Cádiz, ¿no? Y desde las asociaciones, ¿cómo ven la llegada, no? No vamos a decir ya la construcción, sino de este fondeadero, ¿no? Bueno, pues el fondeadero, yo siempre digo que no es un capricho, sino que es una necesidad para, bueno, para darle la agilidad que necesitamos en el puerto y que las rotaciones de los barcos sean más rápidas, ¿no? Lo ha explicado muy bien Manolo, ¿no? Pero es muy importante decir que simplemente es un sitio en donde se fondea el barco, se tiene controlado, hay barcos cercanos de otros sitios que a lo mejor no están controlados y en donde no se va a hacer ningún tipo de operación, simplemente está en espera. Y lo que nos va a permitir es que entren más rápido al puerto para hacer el servicio que tenga que hacer, ¿no? Dentro del puerto. Por lo tanto, bueno, pues creo que es importante hacerlo saber a la ciudadanía, ¿no? Porque están hablando del impacto visual y tal. Es que no, como bien ha dicho Manolo, no se trata de ninguna construcción, ni siquiera hay boyas, ¿vale? Simplemente es un espacio donde van a atracar. ¿Y hay algún contra? Sí, hombre, claro, precisamente por eso hemos emprendido estos últimos días pues una labor un poco pedagógica sobre la justificación y la necesidad del fondeadero exterior y cuáles serían los beneficios, que los beneficios serían tanto de impacto medioambiental como de aumento de la seguridad del tráfico marítimo y obviamente también habría beneficios económicos que redundarían en toda la comarca. Porque como bien sabéis, en toda la comarca hay empresas interactuando con los buques que vienen al puerto. Las alegaciones en contra principalmente han partido del Ayuntamiento de San Roque, del Ayuntamiento de La Línea, con quien nos hemos reunido esta mañana, y de asociaciones ecologistas. Desde el punto de vista ecológico, por ejemplo, decir que si a priori puede parecer que una serie de barcos fondeados ahí en la orilla puede ser perjudicial para, por ejemplo, un tema que nos han planteado esta mañana en el Ayuntamiento de La Línea de avistamiento de cetáceos, que es entendible porque llevan con este proyecto tiempo. También he tratado de explicar que si bien esa sería una barrera de buques inmóviles, ahora mismo existe una barrera de buques en movimiento que además sí que están haciendo contaminación acústica, sí que tienen las hélices en movimiento y que sí que pueden estar
perjudicando al tema de cetáceos o otro tipo de fauna de la zona. Y en relación con el Ayuntamiento de San Roque, bueno, hace unos días cuando estuvo aquí el secretario general, el concejal hizo una pregunta, que el concejal de urbanismo creo que era, hizo una pregunta que cuál era la utilidad del fondeadero. Bueno, pues como estamos haciendo con varios sitios, como hemos hecho esta mañana en el Ayuntamiento de La Línea, volvemos a ponernos a su disposición para que así hemos pedido una reunión para explicarle cuál es la función y decirle cuáles son nuestros motivos que justifican la necesidad. Y bueno, que en relación con el impacto que podría tener sobre la actividad turística, por ejemplo, como también creo que ha dicho el alcalde, estos fondeaderos ya nacen con la restricción de la temporada estival, o sea, desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre no va a haber barcos fondeados en esos fondeaderos. Y además, el resto del tiempo que sí que va a haber barcos fondeados, pues no se va a poder llevar a cabo ningún tipo de servicio en esos buques van a estar ahí parados, con la máquina parada, simplemente puedo entenderlo con los equipos mínimos para que tengan corriente eléctrica los buques para tener los sistemas en funcionamiento, y no se va a hacer a bordo ningún tipo ni de reparación, ni de inspección, ni de suministro, por supuesto, no se va a habituallar ningún combustible ni nada por el estilo. Para que quede claro, un puerto como este, el de Algeciras, necesita un fondeadero, pero no solamente uno, quizás incluso más, ¿no?, por la capacidad que tiene, ¿eh? Bueno, actualmente existen dentro de la bahía cuatro fondeaderos. Esos fondeaderos antes eran 3 y eran más grandes, el tercero se dividió en dos más pequeñitos, y ahora estamos hablando de este fondeadero para sacar esos buques que vienen a atracar y no tienen sitio. Eso nos va a dar muchísima agilidad. ¿Por qué? Porque el buque cuando fondea necesita una circunferencia alrededor de seguridad, porque el buque, como no está atracado en un muelle, no hay hormigón, el buque está con el ancla, pues el buque está sujeto a los vientos, a las mareas, a las corrientes, y entonces necesita un área, una superficie de seguridad para que además no choque con el movimiento de otro buque, ¿no? Entonces, en ese sentido, al tener barcos tan grandes de 400 metros de eslora, esos grandes portacontenedores que están viniendo a Algeciras, tenerlos dentro de la bahía, nos están impidiendo tener movimiento dentro de la bahía, nos están bloqueando la bahía, que es de verdad para lo que necesitamos utilizarla, para operaciones en aguas protegidas. Entonces, sacar ya esos buques afuera al fondeadero exterior ya va a permitir que esos 4 fondeaderos interiores que tenemos se multipliquen en capacidad. O sea, que no tenemos por qué ir actualmente a más fondeaderos exteriores, sino simplemente sacando esos grandes buques, que es principalmente lo que vamos a tener fuera, vamos a conseguir rotar muchísimo los fondeaderos interiores y vamos a conseguir pues tener mucho oxígeno durante mucho tiempo. ¿Cuándo sería ya una realidad ese nuevo fondeadero? Bueno, ahora se ha vuelto a ampliar el periodo de alegaciones hasta el 24 o 26, creo. Después habrá un periodo en el que tiene que contestar pues la Dirección General a todo ese tipo de alegaciones que se hayan producido, y luego tiene que haber además una instrucción ya de servicio de la Capitanía Marítima, que es, bueno, pues igual que cuando sale una ley y luego salen los reales decretos que desarrollan esa ley, pues igual después de esta instrucción que ha hecho Marina Mercante, luego ya tiene que ser Capitanía la que diga pues temas como dónde va a ser la comunicación, qué canal se tiene que utilizar, que bueno, pues ya hace una serie de perfilar esa instrucción general que ha lanzado Marina Mercante, ya lo perfila Capitanía Marítima y ya se empezaría. Entonces, bueno, ya depende un poco de los plazos de las administraciones. Sí, claro, y también hay que esperar el verano, ¿no? Como decía aquí, apuntaba José Manuel Tejedor, a que pase el periodo estival para que ya entre en funcionamiento, ¿no? Efectivamente, es importante, lo ha comentado José Manuel, que del 15 de junio al 15 de septiembre no va a haber absolutamente ningún buque fondeado, y como no hay ningún tipo de instalación, no se va a ver absolutamente nada. Pues muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros en Redacción Plus, por aclararnos este asunto y hablarnos, ¿no?, de las instalaciones portuarias, de la salud del puerto de Algeciras, del gigante que mueve pues la economía, parte de la economía del campo de Gibraltar, de Andalucía, de España y, ¿por qué no?, de Europa.